Hola amigos de CNT, estamos con Alejandra Sánchez, directora de un documental que se llama Plaseada, el cual se estrenó en Morelia el año pasado, que está próximo a estar en carteleras. Alejandra, gracias por esta entrevista. Al contrario, Irving, es un placer y un honor. Alejandra, un documental complicado, no solo por la temática, sino por todo lo que envuelve retratar a una mujer que sin miedos, a pesar de su pasado y de su historia, se enfrenta a la cámara exponiéndose no a lo que la sociedad pueda decir, sino a la gente que puede verla y puede aún tener algo contra ella. ¿Cómo fue para ti y para ella llegar a la decisión de llevar su historia a la pantalla y llevarla sin miedo? Pues yo creo que para mí no fue una decisión fácil y yo creo que para Gabriela tampoco. Gabriela operó y se involucró en el crimen organizado desde los 12, 13 años y hasta los 20 que cayó presa, acusada de multihomicidio. No fue una decisión fácil, fue una decisión pues que se fue trabajando a lo largo de los encuentros que yo tuve. Yo a Gabriela pues la contacté a partir de una mujer que era su custodia en la cárcel de mujeres. Me puso en contacto con ella, le conté qué tipo de trabajos me había yo dedicado a hacer antes, es decir, le mandé Bajo Juárez, le mandé Agnus Dei. Obviamente le garanticé que tanto su integridad como la mía, la de mi equipo, iba a estar salvaguardada. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no íbamos a hablar ni de nombres, ni de denuncias que pudieran poner o vulnerar a alguien, o desde luego a ella principalmente. Íbamos a hablar más bien de pues ese espacio más íntimo, más personal, que tenía que ver pues con su familia, con sus hijos, con su, pues, con la relación con su amiga, con su madre, y así un poco fue como gestándose pues una especie de lugar íntimo en cuartos de hotel en la Ciudad de México, donde levantábamos las entrevistas cuando ella venía pues, a tener los llamados que íbamos programando, pues, ¿no? Una de las imágenes que más se me han quedado en la memoria de este trabajo y que hace unos días que lo volví a ver me reafirma la fuerza que tiene, es casi el final cuando te platica el encuentro con sus hijos, donde podemos ver en su mirada la tristeza, pero sobre todo las dudas de valió la pena haber arriesgado todo y haberme perdido, haberlos vistos a ellos, y a la vez la emoción de saber que ya está reunido con ellos. ¿Qué tan sencillo fue que ella se pudiera abrir de esta manera, sabiendo su pasado, sabiendo su historia, y sabiendo que regularmente este tipo de personas se cierran regularmente y no dejan que la gente entre en las emociones? Sí, ella cuando yo la conocí me decía que lo que más le dolía era no poder sentir, ¿no? Me acordaba de este personaje del Mago de Oz pues que no podía sentir, que no podía sentir nada, que estaba completamente con los sentimientos choqueados y cerrados. Ella comenzó a ir a terapia para poder como trabajar pues toda su historia, que es una historia muy triste, ¿no? De una familia muy disfuncional, de un padre muy violento, de una madre muy pues condescendiente con la violencia del padre o muy sometida a la violencia del padre. Y bueno, pues efectivamente en la prisión se embaraza, tiene un par de gemelos, tiene otro hijo también más chico. Y bueno, pues no fue eso de un día a otro, pues, ¿no? El documental lo que te permite es ir tejiendo, tú que eres entrevistador y eres periodista, pues ir tejiendo una relación que va pues con un aliento de más a mediano y largo plazo. Es una especie pues de relación de tú a tú, ¿no? En donde pues poco a poco me fue abriendo su corazón, ¿no? Y fui conociendo pues esos espacios de Gaby en donde se permite conmoverse y que de pronto a mí, le decía a otro colega tuyo, de pronto a mí también me llegó a conmover profundamente pues toda su historia, toda la angustia que siente por los hijos, toda la emoción que pues que
creó la muerte de su madre estando ella en prisión, en fin, ¿no? O sea, creo que eso, pues que me permitió entrar a las membranas más complicadas de entrar de un ser humano. Ella, yo creo que también tenía mucha necesidad de hablar, Irving. Todo el mundo tenemos necesidad de que el otro nos escuche. El asunto es, pues, encontrar al comunicador o interlocutor especial para que podamos como destapar lo que traemos dentro, pues, ¿no? Veo en Plaseada un cambio en tu estilo después de Juárez, después de Agnus Dei, de una directora ya no, más, no tan formal como llegabas a hacerlo en Agnus Dei, sobre todo, mucho más libre, mucho más lúdica también. Sí. ¿Cómo fue para ti hacer este cambio que se nota en pantalla y aparte se nota que te encanta hacerlo, que te está divirtiendo, en el buen sentido de la palabra, de llevar la historia de esta manera? Sí, o sea, yo creo que tienes toda la razón. O sea, mira, fue una película que me costó muchísimo trabajo y nos costó a Ana García, al otro editor que es Roque Ascuaga, poder contarla en el lenguaje audiovisual, ¿no? Porque pues tienes una serie de entrevistas de talking heads que hay que romperlas porque hay que pues, proponer un lenguaje cinematográfico. Creo que esta presión por contarlo de otra forma y romper este talking head me fue llevando a encontrar nuevas formas, como dices tú, a divertirme. Tampoco tenía yo, pues, el dinero que tuve en otras producciones, tenía muy poco dinero, o sea, fondear esta película por el propio personaje fue muy complicado. Entonces creo que se juntaron ahí como un montón de elementos que me hicieron o nos hicieron, porque pues es una película que también es mucho de editora, mucho de Ana García, nos hicieron encontrar pues recursos ahí que pueden volverse muy lúdicos, muy divertidos y que también tiene mucho que ver pues con yo creo que las redes sociales le han dado un golpe en el mejor de los términos al lenguaje cinematográfico, lo han obligado a renovarse, a reinventarse y a redescubrirse, pues, ¿no? Este trabajo, además de llevarnos a conocer a la historia de Gabriela, nos lleva a tratar un tema que muchas veces en el periodismo mexicano se trata muy por debajo, que es el papel de la mujer dentro del crimen organizado. Mm. Como sea tus anteriores trabajos, me suena muy natural que tú hayas decidido abordarlo de esta manera. Pero una vez que decides abordarlo, ¿con qué complicaciones te llevaste, te encontraste en el camino para poder plasmar esta historia? Mira, lo menos complicado fue que ella quisiera y aceptara hacer la película junto conmigo. Eso era lo menos complicado. Lo más complicado era, pues, poder contar una historia que tuviera la profundidad que yo quería. Es decir, ¿qué quiere decir? Pues que yo, y creo que de repente me hubiera gustado todavía acceder a otros niveles, pues, ¿no? Es decir, me hubiera mucho gustado hablar pues, el tráfico de armas que vienen de Estados Unidos a México, que pasan más o menos como 500 diarias, como 22 por hora, pues, ¿no? Y que con esa se cometen una serie de crímenes, como el 80% de crímenes dolosos en este país, y que resultan de ramas económicas muy importantes. Pues, ¿no? Me hubiera gustado ir todavía más allá y poder hablar a otros niveles. ¿Con qué me topé con Gabriela? Pues con un montón de prejuicios, primero míos seguramente y después de mis propios colegas, en donde me decían, por ejemplo, cuando yo lo metí a fondos, este personaje no va a pasar, ¿no? Es un personaje que no, del que no se quiere hablar. Las mujeres estamos para dar vida, no para quitarlas, en el colectivo y en la representación de las cabezas de esta sociedad. Entonces, pues es como fue como complicado, fue como cuesta arriba poder contar la historia de Gabriela sin volverme su fiscal ni volverme su abogada defensora, sino convertirme en, pues eso, en lo que yo quería, que me quiero convertir todos los días, en una contadora de historias para la pantalla, en donde el espectador pueda asomarse a aquello que lo tenemos todos los días en la prensa, pero que no lo tenemos desde la perspectiva que lo puede dar el cine documental, que es una perspectiva muchísimo más al tú a tú y con pues quitando toda esa bola de prejuicios y de humo que pues que lo da la propia, los propios medios de comunicación en donde la noticia no permite del todo acercarse desde ese lugar, desde donde se acerca el cine, pues, ¿no? Es muy interesante que mencionas esto de los prejuicios, porque algo que pasó después de Morelia, mucha gente que la veía,
dividía, ¿no? Eh, Había un sector que decía enaltece, y había un sector que decía humaniza. Creo que esto es algo que a veces los documentales ya han olvidado y creo que sí lo sigues haciendo y lo sigues haciendo placeada, que es el de crear un debate sobre las situaciones. ¿Qué tan importante sigue siendo para ti crear estos debates sociales? Muy importante, o sea, creo que el día que yo quiera hacer cine, que no cree ese debate, que no haga, que no incomode, que no haga pensar, que no haga decir estoy o no de acuerdo con lo que me están proponiendo en pantalla, creo que entonces no vale la pena hacer cine, pues, ¿no? O sea, creo que no vale la pena ni siquiera intentarlo, o sea, siempre pienso que, pues que la apuesta de hacer cine es un poco una apuesta que tiene una perspectiva científica, pues, ¿no? Empiezas a pues a poner en duda aquello que te lo han dado como verdad y que a lo mejor no es tan verdadero, pues, ¿no? Entonces empieza a jalar pues, la bicicleta de la exploración y del descubrimiento, pues, ¿no? Muy interesante que me dice ahorita esta cuestión de la verdad. Siendo una directora que en anteriores trabajos había sido más de archivo, de material de archivo, en esta ocasión te enfrentas a buscar imágenes para ilustrar una historia que no está documentada en archivos. ¿Qué te lleva? ¿Cómo suples la falta de estos archivos con esta cantidad de imágenes exteriores que tienes de la casa de ella y de otros lados? Pues mira, o sea, como no tenía dinero, cada pobrete lo que tiene mete, entonces tenía unas latas viejas de Super 16, de cuando yo fui estudiante de cine, había un amigo en Los Cabos, ella hablaba muchísimo, de hecho esta historia se iba a llamar Ana nunca fue al mar, porque las dos amigas hacían fantasías cuando tenían 13, 15 años, que se iban a ir a retirar a una casa frente al mar, pues, ¿no? Entonces, un buen amigo en Los Cabos me dijo, oye, pues yo aquí te pongo pues parte de la producción, es decir, te ayudo con el hotel, te ayudo pues con las comidas, y entonces, pues eso, o sea, digo, gracias a, pues, a la generosidad de mi escuela, que en ese momento la directora era Mari Carmen de Lara, me puso dos alumnos míos para que se vinieran a hacer prácticas, en fin, fui como buscando la forma de contar de otra forma la historia a partir de los pocos recursos que teníamos, pues, ¿no? Entonces, pues jugando también de manera muy plástica, Alejandro Valle, que es quien hizo todas estas animaciones, pues es una apuesta también por elaborar esta estética del narco, ¿no? Como tan, tan dorada y tan, enarbolando esta cosa tan balas de oro, en fin, una serie de estéticas que a mí me importaban, pues, abordar de alguna u otra manera, igualmente musicalmente hablando, pues, ¿no? Entonces, creo que eso dio por resultado, como dices tú, y agradezco el piropo, pues un lenguaje muchísimo más lúdico y muchísimo más libre, pues, ¿no? Y ya para terminar, Alejandra, nos ha sorprendido con trabajos sociales. No dudo que el siguiente trabajo vaya a ser social. ¿Ya tienes en mente sobre qué vas ahora? Sí, fíjate que quiero hacer una ficción, estoy trabajando una ficción, tengo muchas ganas de abordar una historia que va a ser muchísimo más ligera, tengo ganas de ligera y no, o sea, ligera en términos de espíritu, tengo ganas de hacer un poco más de dramedy, es una ficción de dos chavas, una norteña y una veracruzana, es una historia que escribí hace muchos, muchos años cuando me dieron una beca de jóvenes creadores, o sea, ya llovió, la estoy adaptando a las nuevas condiciones de vida y un poco quiero como contrastar el norte con el sur, la cultura, la música, la forma de hablar, pero sobre todo quiero mucho hablar de cómo le hacemos las mujeres y cómo le hacen las mujeres jóvenes de sobrevivir al machismo con audacia y buen humor. Eso es un poco la premisa que tengo en una película que se llama Rabioso Rojo. Creo que se quedó un poco. Te contaba un poco, estoy trabajando en una ficción, el tema es una ficción que escribí hace muchos años, se llamaba Dios, vida, mi vida, la escribí cuando era becaria de jóvenes creadores, o sea, ya tiene más de 20 años, la volví a retomar, la metí como parte del Sistema Nacional de Creadores de Arte, estoy trabajándola, yo espero poder tener la película en los siguientes 2 años, ahora se llama Rabioso Rojo,
Es la historia de dos chicas, dos obreras, una de Veracruz y otra de Chihuahua. El tema es un poco más ligero, pero la pregunta no es tan ligera. Pues a partir de ver dos culturas tan distintas, que una es muy candorosa y otra es muy seca, me refiero a la veracruzana con la música, con la forma de hablar, con la manera de acercarte, aproximarte al otro, y la chihuahuense, pues yo soy de Chihuahua, somos muy secones los norteños y muy distintos a la gente del sur. A partir de este encuentro de estas dos amigas, y en una especie de maquiladora de Juárez o de Catepec, no sé todavía, depende del presupuesto, yo quisiera ver cómo las jóvenes sobreviven al machismo con audacia con audacia y alegría, pues, ¿no? Eso es un poco de donde parto para poder elaborar Rabioso Rojo. No sé todavía si van a ser actrices profesionales o actrices naturales. Estoy ahí como terminando de darle las últimas pinceladas al guión y en esas ando, Irving. Alejandra, muchas gracias. Me interesa mucho ver ese trabajo. Y a Es una mí me interesa. directora, es una directora con una mirada fascinante. Muchas Y no gracias. dudo que haciendo la ficción nos vas a sorprender, no tengo la menor duda. Te agradezco la Muchísimas entrevista gracias. y esperamos verte pronto. Te la agradezco yo a ti. Ojalá que me puedas mandar, bueno, o le pido a Abril que me mande la liga de esta entrevista. Sí, perfectísimo. Sí te debo llegar. Venga. Gracias. Hasta luego. Buenas tardes. Gracias, Irving. Chao, chao. Chao. Bye. Abril, muchas gracias.